Luciana Pecker es periodista especializada en género. Entre 1998 y 2019 escribió para Las 12, suplemento de Página 12. Actualmente es columnista semanal del portal de noticias Infobae.com. Es autora de Mujeres Ferroviarias, experiencias de vida sobre rieles, La revolución de las mujeres no era solo una píldora, Putita golosa por un feminismo del goce y La revolución de las hijas. Por supuesto también de Sexteame, amor y sexo en la era de las mujeres deseantes, que es la excusa con la cual la llamamos hoy. Escribió columnas para The New York Times, The Washington Post, El País, La Marea, El Diario.es y El Mundo, y dio talleres de periodismo feminista en el Festival Gabo, Anfibia y Flaxo. Conduce el programa de radio Lo Intempestivo en FM Nacional Rock y hace una columna de género en Pasaron Cosas en Radio con Voz. Ha recibido varios premios y reconocimientos por sus contribuciones desde el periodismo para pensar las cuestiones de género en los medios de comunicación y las violencias hacia las mujeres y los cuerpos feminizados. Por todo esto, hoy estamos entrevistando a Luciana Pecker. Bienvenida a Mala Palabra. Acá te saluda Estefanía y también estoy con mi compañero Diego y mi compañera Emi. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por estar acá en contacto con nosotros y nosotras. Y tenemos acá tu último libro, Sexteame. Y bueno, cuando uno la ve, ¿no? Ve esta palabra, ve que suena a invitación, a determinación, pero que también hay algo de tono imperativo, casi de un pedido. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a alguien cuando le decimos sexteame? Sí, mira, yo quería que sea una palabra que represente una actitud deseante y de un deseo activo. O sea, el deseo activo para mí diferencia un poco lo que está pasando en esta época y lo que yo reivindico, que no es, por supuesto, creo que siempre las mujeres deseamos, ¿no? Uh-huh. Pero el deseo pasivo es un deseo que lo podemos pensar, pero no lo ponemos en la práctica. Y además es después claramente salir del lugar de objeto del deseo, ¿no? Y esto no quiere decir que no nos guste ser deseables y ser deseadas, pero sí que, digamos, yo creo que por supuesto, desde muchísimo antes, pero todo el movimiento que implica en la Argentina, ni una menos, y en todo el mundo, Yo Te Creo Hermana, Me Too, Denuncia tu Puerco, que se llamaba así en Francia, todo el movimiento de lo que se conoce como la liberación de la palabra, pone un límite, aunque eso siga, pero pone un límite cultural muy claro a la idea de que el deseo estaba en manos de los varones. Y en ese sentido, Sexteame, bueno, intenta, que siempre intentamos hacerlo, pero bueno, siempre bordeamos otros lugares, ¿no? O sea, yo quisiera que no sea ni imperativo, ni pedigüeño, ¿no? Ni que sea un poco en el tema, después yo digo, no te lo imploro, no te lo ordeno, pero que sí implica la idea de sexteame, ¿no? O sea, de alguien que activamente le escribe al otro, comienza el vínculo, en este caso textual, pero que además le pide al otro que sextee, ¿no? Como le puedes pedir besame, como le puedes pedir que tenga sexo, etc. Una actitud muy activa en ese sentido. Claro. Pensaba también que cuando vos hablas de cuerpos deseantes, no tiene que ver solamente con algo que solamente se limita a lo sexual, ¿no? Vos hablas de cuerpos deseantes en el libro, pero estos cuerpos de mujeres deseantes también tienen que ver con lo social, con lo político. Y también hablas de que hay una revancha machista frente a estos cuerpos deseantes. ¿Qué es lo que está en juego ahí? Sí, yo creo claramente que hay una sinergia entre el deseo político y social y el deseo sexual, ¿no? Una sinergia que se retroalimenta, en el sentido de que estar muy encendida sexualmente y pelear por algo que en lo singular te hace ser más feliz, es algo que te hace salir de la apatía, ¿no? La verdad es que cuando vos ves, bueno, ¿por qué prende tanto el feminismo en las mujeres? Grandes, chicas, pero por ejemplo en las pibas es andar a decirle a una piba que le quiten su derecho al goce, a vestirse como quiera, a disfrutar, a curtir con una piba si quiere, a todo eso. Bueno, no se sacan ni loco por su propia felicidad, ¿no? O sea, es tan potente la necesidad de luchar por eso que el deseo sexual entiende. Ahora, a la vez, la pelea por el propio deseo sexual, y eso está muy claro, incluso, bueno, en el fenómeno político, cuando a partir, digamos, las elecciones pasadas, que abrir el espectro de por qué luchar te abre a poder luchar por muchas más cosas, ¿no? Mientras que lo que creo que
que lo que propugna la ultraderecha, que estamos en unos días políticos muy complicados en Argentina, y con este levantamiento policial en la Quinta de Olivos tan complicado y para mí tan antidemocrático, bueno, lo que hace justamente, más allá del reclamo salarial legítimo, pero lo que hace como un movimiento de ultraderecha es decir que vuelvas al pasado, porque en el pasado estabas mejor, y que por lo tanto los cuerpos deseantes son cuerpos amenazantes al status quo. Uh-huh. Entonces, ¿crees que, bueno, hablar de sexo, o bueno, vos también lo decís, de amor, es político? Sí, por supuesto que creo que siempre hablar de amor y de sexo es político, ¿no? O sea, en todas las épocas la intimidad es política, y la forma en la que nos domaron para amar y para querer ser amadas es absolutamente político, ¿no? Es una sociedad de la domesticación en donde damos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro cuerpo en pos del sometimiento y de los otros, ¿no? Eso sin ningún lugar a dudas. Lo que yo creo también, más allá de eso, de que la forma en la que nos moldearon es política, que también salir de ese molde es político, y por otro lado construir nuevas formas de amor, que tal vez acá el desafío es que ya no es con un molde, o por lo menos, y eso estoy seguro, no es con un único molde, ¿no? O sea, no es que nos salimos de un combo por una cajita feliz en donde hay una sola forma de amar. Por supuesto no la tengo yo ni la tiene nadie, pero además nadie la quiere tener, porque me parece que ahí sí hay una multiplicidad de potencialidades. Pero lo que sí creo es que apostar al amor y al sexo es también político, porque estamos en épocas donde o subsisten muchas parejas y familias de manera muy clásica conservadora, hay otros moldes, no digo que no haya, no es una sociedad nunca homogénea, pero donde básicamente si vemos una gran cantidad de personas que viven en una soledad muy grande, y que en esta pandemia, además con el confinamiento muy largo, muy extendido en la Argentina, por supuesto según los diferentes lugares, pero con una extensión de las cuarentenas y el distanciamiento social tan fuerte, de soledades de mucho desamparo, con amores y sexualidades descartables, que creo que en ese sentido no son la salida. Bueno, justamente en relación a eso te quería preguntar, en estos tiempos de pandemia, ¿qué es lo que pesa más? ¿El más vale sola que mal acompañada, o el peor es nada? Es decir, recurro a lo que hay para poder sostener un vínculo de amor o sexoafectivo en este tiempo en el que estamos privados de poder tener tantos encuentros físicos. ¿Voy a lo que ya tengo, o bueno, no, si no hay nada que me gusta, me quedo en el molde y estoy meses sola en mi casa? Mira, a mí la frase peor es nada no me gusta, ¿no? Que digamos, la verdad es que no me gusta, y sinceramente, y eso que yo pongo todas mis debilidades, fragilidades, deseos sobre la mesa, sinceramente tampoco la practico. O sea, sinceramente nunca estuve con alguien por estar y tipo me la trago. En ese sentido, para nada es que me parece que nos tenemos que comer cualquier cosa con tal de estar acompañados, y que ese sí es un molde que nos hemos como comido del machismo, en el sentido de que la soledad es espantosa. Yo no creo que la soledad de pareja, primero que la soledad sea correlativa a la soledad de pareja, porque bueno, cada una de sus realidades, pero yo por ejemplo tengo un hijo y una hija maravillosa, y la verdad que para nada estoy sola y no tengo pareja, ¿no? Y hay amistades, y hay soledades también. Yo escribí una nota que se llama Ingobernables este año también, en donde, digamos, por un lado yo claramente reivindico ir hacia el encuentro, el encuentro amoroso, afectivo, cariñoso, comunitario, ¿no? Entonces yo no hago una apología de la soledad, pero sí creo que hay muchas soledades que son bienvenidas. Distinto es, si vos estás a lo mejor con alguien que, por supuesto, saquemos del paradigma de la violencia, que en este caso, por supuesto, que auspicio que todas las mujeres salgan de situaciones de violencia o que realmente las lastimen, ¿no? Pero ponele que no sea alguien que cumpla con todas tus expectativas. Bueno, si vos o cualquier persona, digamos, mi mujer especialmente, quiere estar con ese alguien porque le gusta más tener un ratito de eso que le gusta, que estar sola, lo que tampoco jamás hago es
creer que lo que hace esa mujer está mal, ¿no? Pero yo creo que hay que salirse básicamente del patrón del demonizador de la soledad, y creo también que hoy es cierto, hay un enorme problema para las mujeres que buscan o estar en pareja o tener encuentros sexuales y amorosos, porque realmente la mayoría de los varones heterosexuales están teniendo prácticas de mucha crueldad afectiva y no están escuchando ni la demanda ni el avance de las mujeres deseantes. Bueno, de hecho es algo de lo que vos te ocupás en este último libro que escribiste, cuando decís, bueno, las mujeres ahora que tenemos más poder, que nos podemos parar y autopercibirnos y confirmarnos como mujeres deseantes, esto se traduce en una amenaza que muchas veces implica actitudes machistas que no solo tienen que ver con las violencias a las que lamentablemente ya nos tienen acostumbradas, sino como a esto de, bueno, o las cosas o la relación amorosa o sexoafectiva se da como yo quiero, o a modo de castigo te vas a quedar sola, ¿no? Es como algo que se ve o que vos pudiste percibir en estos comportamientos de los hombres que se ven amenazados, ¿no? Sí, mira, sí creo que hay algo que, digamos, más allá de que hay conductas que sean históricas, hay algo que sí para mí implica un cambio desde Ni Una Menos y desde, digamos, bueno, Pupita Golosa, que es el libro anterior, además de la Revolución de las Chicas, pero que habla sobre 18 y 12, es que yo sí veo, ¿no?, que post Ni Una Menos, post Michu, post Mira Cómo Nos Ponemos, en la Argentina viene la amenaza de se van a quedar solas. Esa amenaza es una nueva amenaza, y lo que yo también creo que, para que quede claro por las dudas, porque muchas veces estas confusiones después generan problemas, digamos, no equiparo la violencia a la indiferencia, no son equiparables, pero sí creo que en muchos casos responden a la misma raíz, que es de desprecio y odio hacia las mujeres que avanzan y que son deseantes, por supuesto también a las disidencias sexuales. Y creo sí que muchos varones que saben que si son violentos tienen un castigo legal, pero también tienen un castigo cultural, ¿no? De especialmente las capas medias de la sociedad, con valores culturales muy claros, y eso es castigado, bueno, asumieron realmente de manera muy masiva el castigo a las mujeres deseantes por otra forma. Y eso produce mucho dolor en las mujeres. Entonces por eso me interesa escribirlo, porque la verdad es que claro, muchas no quieren ni queremos pagar el precio de perder el amor por haber cuestionado las formas del amor. Claro, totalmente. Ahora vos hablabas del Ni Una Menos, del Me Too, de todos estos movimientos que en los últimos años están siendo verdaderas revoluciones. ¿Pensás que de alguna manera desde el feminismo tuvimos que primero hablar de estos niveles de violencia machista para después tener habilitado poder hablar de nuestros deseos? Es decir, como si una cosa hubiera allanado el terreno para la otra. Digo, pienso por ejemplo en el caso del aborto, ¿no? Se nos permite hoy abortar, bueno, todo entre comillas, ¿no? Porque tampoco se cumple tanto, pero bueno, supuestamente se nos permite abortar en casos de violación, pero no tenemos para nada permitido decir que queremos abortar si tenemos un embarazo no deseado producto de una calentura en la cual no me cuidé y quedé embarazada, ¿no? Como eso que está relacionado más con el deseo o con el dolor, como vos decías, todavía nos siguen limitando para hablar de eso, ¿no? Tuvimos que primero sacar lo peor que tiene que ver con los femicidios, con la violencia física, para después poder hablar de estos temas. ¿Te parece que fue así? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Más allá de todo lo que pasa en relación a la pelea por la interrupción legal del embarazo, que por supuesto es una conquista en la Argentina. El aborto es legal por causales, para aclararlo, para que todas lo sepan, y que vamos por el aborto pleno. Sin lugar a dudas, lo que más molesta cuando eso se hace porque una mujer lo desea. El deseo incluye situaciones adversas o situaciones de la vida que no deseamos y que no buscamos, ¿no? O sea, el deseo es qué hacemos frente a cada encrucijada de la vida, ¿no? Y yo creo que sin lugar a dudas lo que más molesta es el deseo de las mujeres, ¿no? Digamos, en el feminismo y a lo largo de la historia de la lucha de las mujeres muchas veces hemos hablando de deseo. De hecho, la píldora anticonceptiva, la posibilidad de tener sexo sin reproducirnos, o sea, que estoy viendo una larga historia, pero en relación a la historia reciente sí creo que se produce un crash en la historia del mundo, pero además un crash en la historia de la Argentina a partir de la ley de educación sexual, a partir de la ley
en contra de la violencia en el 2009, del matrimonio igualitario, del Ni Una Menos en el 2015, y que sí, la denuncia masiva de la violencia genera una irrupción que a la vez genera una crueldad y que además sin que hayamos, por supuesto, porque además estamos en un año donde han aumentado los femicidios, para nada ganado esa pelea ni que se pueda bajar los brazos en relación a la pelea. Bueno, por un lado en contra de la violencia de género y de los femicidios y a favor del aborto legal, sí creo que una vez que pasamos tanto, por lo menos la naturalización de esa violencia, es momento y es hora de plantearnos los debates que corresponden, que nos anidan, que nos comprenden y que pueden interpelar sobre amor y sobre sexo. Luciana, ¿qué tal? En ese sentido yo quería preguntarte algo. Se está hablando como de las formas de la violencia, de la respuesta y los lazos feministas, y yo pensaba en la frase de lo personal es político, y de alguna manera como desde el sistema y desde los medios, que vos además sos parte de ellas, digamos, en lugar de tomar que de aquello personal tenía impacto político, se va sobre la intimidad de las personas, ¿no? En el caso de las víctimas. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo evitar que lo que es, digamos, lo que termina siendo parte del espectáculo político sea la intimidad de las personas, la intimidad de las víctimas? ¿En qué sentido lo decís? Digamos, cuando se cuenta la intimidad de una víctima de femicidio. Sí, exacto. Sí, eso, cuando se expone en lugar justamente del deseo, se lo banaliza. ¿Cómo hacer, digamos, cómo puede hacer el feminismo, cómo pensás vos que hace el feminismo para poder romper, digamos, esa apropiación que hace el sistema político dominante, el sistema establecido, los medios de comunicación, que se apropian de algo que en verdad pertenece a una lucha mucho más profunda y lo termina eso, banalizando, espectacularizando? Bueno, yo, digamos, no formo parte de los medios establecidos, sino que tengo una larga lucha como periodista, en donde formo parte de un colectivo de muchas mujeres y periodistas que hemos dado grandes batallas, ¿no? Por ejemplo, por imponer la palabra femicidio. En muchos casos, los noticieros, por ejemplo, han tomado casos de chicas asesinadas o víctimas de femicidio para hacer un show, para espectacularizarlo, para generar, en vez de empatía, un morbo en relación a las chicas asesinadas, y en ese sentido se produce un enorme disciplinamiento. Lo que yo sí creo es que a pesar de avances también estamos en un momento de retrocesos en los medios, y que muy por el contrario de lo que nos supone, incluso quienes tenemos muchos años trabajando o periodistas emblemáticas como Mariana Carvajal o Liliana Hendel han perdido lugar en los medios, ¿no? Creo que nosotras tenemos que producir de todas maneras. Y eso no está pasando, digamos, no es que nuestro discurso sea más masivo, que hoy se produzca un periodismo feminista que hoy sea masivo y que pueda mostrar. Y de todas maneras creo que ahí hay distintos caminos sobre lo que se hace, que incluyen el error y que incluyen también las diferencias según cada caso y cada situación, ¿no? Hay veces que podés mostrar un caso de manera más cruda, hay veces que de manera más respetuosa. Creo que sí, el periodismo no tiene que ser aséptico ni frío, ¿no? Yo creo en un periodismo con sensibilidad, con un tremendo respeto, pero un periodismo que llegue a la piel, ¿no? Entonces sí, en ese sentido no quiero que los medios amarillistas, que son más vistos, con más rating, sean los medios que no les importa nada, que no tienen escrúpulos, y que el periodismo feminista sea un hielo, ¿no? Yo quiero un periodismo que late, que sea popular, que llegue a todas, que por supuesto sea muy respetuoso de las víctimas, que no haga un show de eso, pero que sí pueda transmitir y emocionar. La semana pasada nos levantamos un día con la noticia de que el Poder Ejecutivo Nacional había publicado el DNU de cupo laboral trans en organismos públicos. Bueno, fue festejado en muchas organizaciones y bueno, estuvo muy bien recibido. Pero también la verdad es que algunas organizaciones sociales reclamaban esto de,
podido discutir los proyectos que estaban en el Congreso para justamente poder visibilizar y dar un poco más de entidad a esta discusión, como por ejemplo cuando sucedió con lo del matrimonio igualitario o la legalización del aborto, que lamentablemente no lo logramos. ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Vos crees que estuvo bien que haya salido por DNU o que se perdió esta discusión que podría haber generado algún que otro cambio cultural por las propias discusiones que se dan en torno a los proyectos en el Congreso? La verdad es que no había escuchado esa crítica. A mí me parece que es muy, digamos, yo creo que el feminismo es un movimiento político, ¿no? El feminismo, por supuesto, cuando hablo del feminismo y la diversidad sexual, ¿no? Y un movimiento político tiene los pies en la tierra del momento en el que vive, ¿no? Estamos en un momento de una enorme crisis social en todo el mundo a raíz de una pandemia que existe en todo el mundo y que genera un impacto en el aumento de la pobreza y de las violencias enorme, y mucho más en los grupos vulnerables. Yo creo que no hay un segundo que perder en relación a revertir esa desigualdad. No solo no hay un segundo que perder, sino que estamos en la Argentina con una posición que no quiere, digamos, que boicoteó un proyecto sobre el fomento del turismo. No hay ningún escenario posible de que una discusión hoy en la Argentina sea productiva con el nivel de oposición que estamos y con personal policial armado frente a la Quinta de Olivos, ¿no? Parte de la responsabilidad de ser un movimiento político es mínimamente tener los pies sobre la realidad. Creo que realmente es ejemplar que haya salido el cupo laboral trans y que además haya salido por decreto en un momento que o se usa el poder que se tiene para avanzar, o lo que pasa es que retrocedemos. Recién hablabas de los reclamos de las fuerzas policiales. ¿Crees que en la formación policial debería existir una perspectiva de género? Sí, por supuesto que esto viene siendo reclamado y además fue incorporado en algunos protocolos en su momento en la Policía Federal, etcétera, pero creo que lo que pasó ayer y hoy es gravísimo, forma parte de una democracia en donde por eso tenemos que pelear contra la realidad existente, y parte de lo que tenemos que pelear es contra lo que está sucediendo, digamos, ¿no? Lo que está sucediendo no son reclamos salariales, es una aprieta de la democracia. Dentro de ese aprieta de la democracia existe justamente una policía que, por un lado, es una fuerza de seguridad que lo que está pidiendo Soto Boche es encubrimiento para los casos de violencia institucional y en muchos casos para la violencia de género y femicidio. Desde el 2008 la Casa del Encuentro contabilizó 198 femicidios cometidos por agentes de seguridad, policía, gendarmería, penitenciarios, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que reclama Derrico, por supuesto, es que los programas de capacitación de género sean mucho más fuertes, pero además no podemos legitimar una policía que quiera encubrimiento para cuando se cometen actos de violencia institucional o violencia de género, y cuando el arma está provista por el Estado. Pero por eso, para analizar la realidad tenemos que pensar que ayer había gente armada frente a la Quinta Presidencial, ¿no? Estamos en ese escenario, tenemos que tener las mejores estrategias políticas frente a ese escenario. Y pienso, ¿no?, en estos contextos en los que hay problemáticas que emergen todo el tiempo, ¿hay una postergación de algunos reclamos que vienen desde el feminismo? ¿Nos están debiendo también una escucha a nosotras en este año tan complicado? ¿Cómo lo ves vos? ¿O pensás que no, que se viene avanzando al ritmo que esperable frente a esta situación? Digamos, ¿quiénes? ¿En relación a qué te preguntas? A la clase política, por ejemplo, para mí el ejemplo más claro es la votación por la ley del aborto. Bueno, recién mencionaba Emi el cupo trans, que esa sí es una victoria, pero digo, bueno, estamos en un momento en el que a las mujeres a las mujeres no, a todas las personas se nos llama a salir lo menos posible, pero el espacio público es un espacio que a nosotras nos sirve, nos funciona, nos ayuda a acompañarnos, a luchar, a reivindicar, y en este momento no lo tenemos. Estamos como muy recluidas en nuestros
espacio doméstico, que es incluso el espacio en donde se ejercen muchas violencias. Entonces lo que estoy intentando pensar es si se están llevando adelante algunas políticas que nos puedan ayudar a paliar estas distintas violencias que vamos atravesando en esta nueva realidad. Pienso si hay luchas que están postergadas o no por la pandemia. No, eso es claramente, vamos a ver, la pandemia implica un retroceso en la Argentina y en todo el mundo, en todos los órdenes, ¿no? Implica un aumento de la desocupación, de la crisis económica. La pandemia es un tsunami sobre la desigualdad y es, por supuesto, una bomba para las mujeres y las disidencias sexuales. Ha aumentado en todo el mundo y acá sí hay que, digamos, por un lado marcar que lo que genera esto es la pandemia per se, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Argentina hay más medidas de distanciamiento y aislamiento social y en Brasil hay 128.000 muertos y es el país con más mortalidad materna. Y a una niña de 10 años que quiere ir a abortar le gritan asesina en un país que tiene necropolíticas como la de Fine de Boradini. Lo que quiero marcar es que aunque un gobierno no imponga el distanciamiento y el aislamiento social, el retroceso para las mujeres es brutal frente a esta pandemia. Por supuesto que además, especialmente en la Argentina, la calle es el lugar de reivindicación, el espacio hogareño es un espacio de retroceso. De eso no hay ningún lugar a dudas. Por eso lo que sí creo es que hay que tomar frente a esa situación las mejores estrategias. La verdad es que el gobierno tiene políticas públicas con perspectiva de género porque, bueno, hay un ranking de Naciones Unidas en donde la Argentina está primera entre todos los países del mundo por tener la mayor cantidad de políticas públicas con perspectiva de género frente a la pandemia. O sea que eso, no hay lugar a dudas. Digamos, de las 30 medidas que toma el gobierno, 18 tienen perspectiva de género y en ese sentido hay el plan Acompañar, que va a dar un salario mínimo vital y móvil por 6 meses a las víctimas de violencia, que es una medida que no se tomó nunca, hasta la implementación del ICE, de esta ayuda que se da desde ANSES, que tuvo clara perspectiva de género, pasando por otra cantidad de políticas. No es que las políticas que están implementando no tengan perspectiva de género, porque en ese sentido sí es fuerte. Lo que pasa es que esas políticas no van a revertir el retroceso y que además venimos de épocas de avance de derechos y que ahora estamos frente a una situación de un marcado retroceso y además que claramente la calle le están tomando los grupos de derecha y no los grupos que reclaman mayores derechos. Totalmente, sí. ¿Y qué perspectivas tenés para un futuro cuando se termine esta cuestión pandémica y de confinamiento? ¿Pensás que vamos a poder desde los feminismos volver a tomar las calles, que va a ser algo que va a suceder naturalmente? ¿O pensás que estos retrocesos que se están produciendo ahora va a ser algo que va a traer consecuencias a futuro? No, yo veo un escenario difícil, por supuesto que cuando se puede volver a salir a la calle vamos a tomar la calle, ¿no? Pero sí creo que por eso es muy importante tener visión política para hacer buenas estrategias, porque sin lugar a dudas todo este tiempo le da lugar a la derecha y a los antiderechos para avanzar, para organizarse, para unificarse, y eso se está viendo, ¿no? En la Argentina y en todo el mundo. El partido Vox ultraderecha en España, que dice directamente que no existe violencia específica por razones de género. Y esto lo tenemos que ver en la Argentina, ¿no? Yo creo que frente a eso hay que interpelar con mayor unidad, con una estrategia más lúcida y con nuevos escenarios que hay que poder ver a los ojos para justamente interponer otras formas de pelea y mucha menos erosión interna, ¿no? Porque creo que sin lugar a dudas el escenario, los retrocesos tardan mucho tiempo en emparejarse y esto es un retroceso que no se va a emparejar y en donde además por eso claramente hay grupos antiderechos que avanzan mientras esto sucede. Claro, están ocupando ese espacio que estamos dejando, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Luciana, ya estamos muy cerquita de terminar nuestro horario de programa, así que te queremos agradecer muchísimo este tiempo que nos brindaste, esta hermosa entrevista que nos hace pensar. A mí me deja como algunas cuestiones que me generan un poco de desesperanza por un lado, por otro lado más esperanza, como que digo, bueno,
es como un análisis muy crítico también, ¿no? Muchas veces sentimos que del feminismo todo lo vamos a poder y a veces nos encontramos con estas piedras que hay que saltar, pero me parece que es interesante que las podamos ver y las podamos mencionar, identificar y en todo caso trabajar en consecuencia. Así que bueno, muchas gracias por este tiempo. Te mandamos un abrazo enorme desde acá, desde todo el equipo de Mala Palabra. Muchísimas gracias, y justamente yo creo mucho en que podemos, hablando, interpelar y organizarnos. Muchísimas gracias, Lu. Pasaba Luciana Pecker, periodista, escritora, autora del libro Sextiame, Amor y Sexo en la Era de las Mujeres Deseantes.